Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Que su gracia y su favor nos acompañen esta noche. Damos las gracias a Dios por cada una de las vidas que se conectan a través de las redes sociales, a los hermanos y amigos que nos escuchan, a nuestros vecinos. Dios les guarde, les bendiga en esta noche y que la palabra de Dios haya cabida en sus corazones en esta hora. Le invito que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Y leamos la escritura en el nombre poderoso de Jesús. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar en esta noche, a darle gracias a Dios y que sea el Señor obrando a través de su palabra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos tu nombre, honramos tu presencia en esta hora, Dios, porque creemos que tu presencia está en este lugar, Señor, que donde está tu presencia hay libertad. Padre, en esta noche glorifícate en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de cada una de aquellas personas que hoy se han detenido a escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, que en esta noche sea usted hablándonos a través de su palabra y que el convencimiento que hay en ella, Señor, a través de tu Espíritu, sea obrando en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El tema en esta noche: la verdad convincente del mensaje del Evangelio. La verdad convincente del mensaje del Evangelio. Una de las necesidades del apóstol es de escribir una carta a las iglesias del Asia Menor, entendiendo la problemática de cómo se habían levantado falsos maestros, testificando de que Cristo no había venido en carne, sino que era un espíritu. Y podemos ver a la luz de la Escritura, en el versículo 1, cómo el apóstol Juan va a empezar a afirmar lo que todos nosotros hoy conocemos a través de la Escritura. Es el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Él se va a referir al iniciar la carta de una manera convincente de la realidad de la palabra de Dios encarnada en Cristo Jesús. O sea, la esencia verdadera del Evangelio estaba en el mundo, se encarnó. Juan 1:1 dice que en el principio Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y son los evangelios que dan la veracidad de lo que la Escritura, de lo que el apóstol Juan está escribiendo. Ahora, no nos está hablando cualquiera, nos está hablando un testigo evidencial de la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De su misma encarnación como Dios encarnado como hombre, que vivió entre ellos, comió con ellos, durmió al lado de ellos, caminó con ellos. Ellos fueron testigos de miles de milagros que ocurrieron a través de las manos de Jesús,
Ellos fueron testigos cómo los panes se multiplicaron, cómo los peces se multiplicaron. Ellos fueron testigos cómo los muertos resucitaban por la voz de Jesús. Y ellos fueron testigos de la vida que había en Jesús. Entonces podemos encontrarnos en el Evangelio según San Marcos capítulo 9. Miremos algo ahí para afirmar lo que Juan está diciendo, lo que vieron, lo que era desde el principio, lo que ellos oyeron y vieron y tocaron con sus manos. O sea, la evidencia viva de ellos está escrita en los mismos evangelios. Vayamos al Evangelio según San Marcos capítulo 9. Versículo 2. Mire lo que dice la Escritura. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el mismo que está escribiendo la carta, y los llevó aparte a solas a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Entonces fíjese cómo el escritor de Marcos nos va a referenciar lo que el apóstol Juan está hablando y está testificando en esta carta para afirmar la fe de la iglesia en medio de Asia Menor, para que los hermanos fueran fortalecidos y afirmados en la fe y fueran contrarrestadas las falsas enseñanzas que se daban de los agnósticos, diciendo que Jesús era un espíritu y que no había venido en cuerpo ni había sido encarnado. Pero desde el libro de Isaías fue anunciado que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo y pondrían su nombre Emmanuel con nosotros, testificando Isaías mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de que Cristo, Dios mismo, había de venir a esta tierra. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios encarnado. Y son los mismos evangelios de Lucas en el capítulo 2 que habla que el arcángel Gabriel habló a la Virgen María de que ella había de concebir un niño en su vientre por obra del Espíritu Santo, el cual se llamaría Jesús. Ese mismo Jesús que Juan anuncia que salvaría al pueblo de sus. Entonces, una de las enseñanzas en tiempos de Juan está escribiendo desde Asia y está hablándole a las iglesias de Asia Menor, más exactamente allá en Éfeso, de que ellos son testigos evidenciales de que Jesús, Dios mismo, era una realidad encarnada. Dios encarnado en un hombre visible. El Dios inmutable que no cambia, que nadie lo había visto nunca, ahora encarnado en la persona de Jesús. Dios mismo visitando a su pueblo y evidenciándolo, como lo vimos en el Evangelio según San Marcos, cómo se transfiguró delante de ellos y fue revelada su gloria a ellos en ese momento. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese fue el mensaje de Jesús. El que cree en mí tendrá vida eterna, vida en abundante. Sigue diciendo la Escritura: la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Habla de que Dios mismo es el partícipe de la vida eterna y de su encarnación en la persona de Jesús. El versículo 3 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y es aquí una afirmación muy cierta, porque no podríamos hablar de cosas que no hemos vivido. De hecho, Juan es uno de los apóstoles últimos en morir, escribiendo esta carta. Escribió el Evangelio según San Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y escribió el Apocalipsis. Y dice la Escritura que Juan da testimonio de estas cosas, que lo vio, que lo palpó. Otro de los evangelios también nos enseña cuando Jesús, dice la Escritura que Jesús
fue crucificado, fue muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Dos que iban de camino a Emaús estaban decepcionados porque pensaban que el mensaje del evangelio era una fábula, que toda su esperanza se había perdido. Pero Jesús mismo en el camino empezó a hablar con ellos. Y dice la escritura que Él se les reveló a través de la palabra y de cómo su forma particular en partir el pan. Y ellos regresan a Jerusalén y al contarle esto a los hermanos, se encuentran con la sorpresa de que Jesús había resucitado. Y dice la escritura que se le apareció a ellos ahí. Se le apareció, y también habla en el libro de los Hechos cómo Jesús se apareció a más de 500 personas, testificando con pruebas inmutables de la veracidad de Dios encarnado y de su resurrección. Entonces, una de las cosas las cuales Juan va a contrarrestar, y es el que tiene la autoridad para hacerlo, un testigo evidencial de la vida y resurrección de Cristo, de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces él va a empezar a decir en el versículo 4: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, para que tengan paz, para que tengan esperanza, para que no vivan como los otros que no tienen esperanza, sino que la verdad que se nos ha sido revelada en el evangelio es una verdad absoluta, inmutable, incambiable, no se puede refutar. En el versículo 5, ahora le va a hablar del mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él anda, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces Él ahora va a hablar, número 1, la veracidad del mensaje cristiano. Tiene que haber una convicción en nosotros como creyentes de la realidad que hay en esta palabra. ¿Y por qué la hablamos de esta manera? Porque la hemos evidenciado, hemos visto el poder y la transformación de Dios en nuestras vidas, en familias enteras, en gente que ha estado desahuciada por la medicina, por los médicos, y Dios la ha dado vida, ha sanado cáncer, ha sanado sida. Dios ha dado vida, vida en abundancia, y ha prometido vida eterna. Y es el mismo que nos ha testificado a través de su resurrección de los muertos. Entonces ahora, número 1, la veracidad del mensaje tiene que ser un mensaje claro, veraz, sin titubeo. No podemos nosotros titubear de la verdad que hay en las escrituras de Dios. La palabra es una palabra convincente, poderosa, transformadora, sanadora. La palabra de Dios es poderosa. Punto número 2, no hay términos medios en el mensaje de Juan. Habla, o estamos en luz o estamos en tinieblas. Juan hace una apertura majestual de lo que es el evangelio y la misma piedra fundamental del evangelio, que es Cristo. Habla de su encarnación como Dios aquí en medio de nosotros, pero también habla de la veracidad que hay en Él y que en Él no hay tinieblas sino luz. Nosotros sabemos que Jesús se hizo pecado, en Él no hubo pecado, se hizo pecado por nosotros, hizo maldito en un madero por nosotros, pero en Él no hubo pecado, fue puro. Sigue diciendo la escritura: no hay términos medios para Juan para dirigirse a las iglesias del Asia Menor. Ahora, Juan está hablando de esa veracidad del mensaje, pero también Juan va a hablar de la confrontación que el mensaje hace con nuestras vidas. Y le habla, aquí no hay términos medios, o estamos en Dios o estamos en tinieblas, o andamos en luz o andamos en tinieblas. Pero no podemos divagar en dos pensamientos, tenemos que ser determinantes, debemos de entender quiénes somos en el Señor. Y en el Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, dice la escritura, el mismo apóstol Pablo escribió en sus cartas, que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Entonces en ellos, por las confusiones de los maestros, de los falsos maestros que estaban en medio de ellos, y más adelante el apóstol Juan va a hablar, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. Escuche, las falsas enseñanzas no vienen de afuera, vienen de adentro. Por eso tiene que haber un mensaje claro, tiene que haber una vivencia en nuestras vidas para poder contrarrestar esas doctrinas falsas. Una de ellas en el tiempo de Juan era la de los gnósticos, que ellos no creían en de lo que era la reencarnación de Dios como hombre, sino que Jesús había sido un espíritu en esta tierra. Y la misma escritura nos arroja y nos afirma que Él fue crucificado en una cruz. Un espíritu no puede ser crucificado, porque un espíritu no tiene hueso ni tiene carne. Cuando los discípulos lo confundieron con un espíritu, Él les dijo: tocad, palpad, que soy yo. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, tóquenme. Cuando se le apareció a los 12, testificando de que era Dios encarnado en la persona de Jesús y ahora resucitado de los muertos, dando la evidencia de una vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. No vendrá condenación, sino que vendrá la vida eterna. Entonces Juan va a hablar con determinación, sin titubeo. Juan va a llevar un mensaje de veracidad, convincente, pero Juan no va a hablar en términos medios. Juan tiene un mensaje determinante: o somos de la luz o somos de las tinieblas. El versículo 7 sigue diciendo: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mire lo importante de andar en luz y de tener comunión como iglesia entre hermanos. No contienda, no enojo, no disensiones, no rencores, no odio entre nosotros. Porque si esas cosas se manifiestan en nuestras vidas, entonces estamos dando evidencia de que no estamos en Dios, de que no estamos en luz, sino que andamos en tinieblas. Dice la Escritura que si nosotros andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Debemos de entender que la sangre rociada de Cristo en la cruz del madero, que tocó nuestras vidas, debe de haber convicción en nosotros que nuestros pecados fueron perdonados. Dice la Escritura que Él perdona nuestros pecados y Él los va y los lleva a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Por eso dice la Escritura que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que tú y yo ignorábamos, no entendíamos antes, cómo nuestra vida pudiera haber sido transformada, cambiada, el amor de Dios lo hizo a través de su Hijo amado, a través del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. No solamente la Escritura testifica de Jesús como el Hijo de Dios, podemos verlo a raíz de toda la historia en los libros seculares y en las historias en el mundo entero, de que se habla de uno que fue crucificado en Jerusalén, llamado el Hijo de Dios, Jesús. Muchos libros testifican y hablan de esto también. Es el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo importante del mensaje de Juan, porque Juan va a afirmar a la iglesia de una u otra manera. No hay una directriz clara a qué iglesia va referenciado el mensaje, pero sí hace notar de que la iglesia a la cual en él está trabajando en Asia Menor. Y sabemos las iglesias por las cartas referenciadas por el libro de Apocalipsis. ¿A qué iglesias puede referirse el apóstol Blanco cuando habla de las cartas? ¿A qué iglesia posiblemente puede estar hablando para enviar este mensaje? Habla de la iglesia de la Odisea, de Filadelfia, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Pérgamo. Habla de 7 iglesias en Asia Menor. Entonces es un mensaje claro para afirmar la verdadera fe en la convicción del evangelio de Cristo en medio de la iglesia, y de entender que Dios es luz y debemos andar en luz.
Sigue diciendo la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está reconociendo que en medio de todo nuestro diario caminar fallamos, faltamos, pero dice la Escritura que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces podemos determinar en el punto número 3, en la confesión del pecado ante Dios hallamos perdón. No podemos ignorar de que a diario fallamos al Señor, pero sí podemos hoy ser confrontados por esta palabra, que si fallamos y confesamos, y como dice la Escritura, y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Y va a entrar en un tema muy puntual. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice que si alguno ha pecado, hay un abogado. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que pagó por nuestros pecados, no solo por los pecados del pasado, sino los del presente y los del futuro. Un solo sacrificio. Ahora podemos hacer memoria. En el Antiguo Testamento se hablaba de un sacrificio para cubrir el pecado del pueblo, pero ahora habla en Cristo Jesús que no va a cubrir el pecado. Acuérdense que en el huerto del Edén, lo primero que hace Dios es cubrir el pecado, la vergüenza del hombre cuando falla. Cuando vinieron los sacrificios por el pecado en el tabernáculo, dice la Escritura que la sangre cubría. Lo que hizo Dios en el huerto del Edén con el hombre, cubrir el pecado. Lo que hacía la sangre de los machos cabríos y de los animales, cubrir el pecado. Ahora la sangre de Cristo dice que nos limpia, nos quita el pecado, nos arranca, puede decir que nos lava de nuestros pecados. Dice la Escritura que si hemos pecado, tenemos un abogado. No podemos seguir llorando vulgarmente, como se dice, sobre la leche derramada. Si has fallado, si has pecado, hay esperanza. Cristo Jesús es nuestro abogado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él es nuestro abogado. Escuche, no es el acusador, no es el juez en este momento. Es nuestro abogado, nuestro defensor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Lo que Juan está diciendo es que lo que Él ofició en la cruz del Calvario, a ir a morir, no se rehusó. Era la propiciación por nuestros pecados. Lo que los corderos hacían en el templo cuando eran sacrificados y la sangre era rociada, era lo que Cristo iba a hacer muriendo en un madero, para bañar a un pueblo con su sangre, para redimirlo del pecado. Él es nuestra propiciación. No hay más sacrificio. Tú y yo no podemos añadirle ni quitarle al sacrificio de Cristo. Él nos basta para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, escuche, sino también por los de todo el mundo. Está hablando de la persona, de la humanidad, de las personas que están allá afuera, los que están escuchando. Ya Cristo pagó por sus pecados. Solamente tienes que aceptar el sacrificio de Cristo y reconocerlo como tu Salvador. Juan 3:16 nos habla de eso. El mismo escritor de esta carta nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera, ese de tal es una manera detallada, como Cristo fue golpeado, azotado, escupido, su sangre derramada, su carne rasgada por el látigo. Dice la Escritura, de esa manera Dios nos amó, que envió a su Hijo a morir en una cruz de Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él es
la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjese, el apóstol Juan no usa términos medios. No dice, bueno, tú le conoces si medio anda, si medio camina. No, si guarda sus mandamientos, entonces en esto conocemos que nosotros le hemos conocido a Él. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guarda, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y me manifestaré a Él. Entonces, el guardar sus mandamientos tiene una manifestación de que somos de Dios. Y si guardamos sus mandamientos, hay una manifestación más visible en nosotros. Él se manifestará en nuestra vida. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Escuche, podemos decir que creemos en el Señor, que amamos al Señor, que servimos al Señor, pero si no obedecemos su palabra, nos convertimos en mentirosos y su verdad no está en nosotros. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces mire la confrontación de Juan, afirmando la fe de los hermanos, dando y testificando de que Él es un testigo evidencial de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y por tal razón Él puede afirmar lo que está hablando. Él no está diciendo me lo contaron o lo vi por ahí. No, yo lo viví, lo palpé. Viví con Él, comí con Él, dormí con Él. Lo vi transfigurado, lo vi sanar gente, lo vi resucitar muertos. Lo vi levantar al hijo de Carlos, lo vi resucitar al hijo de la viuda de Naín. Yo lo vi, era Dios encarnado, perdonando pecados, restaurando vida, sanando a los cojos, sanando a los enfermos. Él está testificando de que el evangelio es veraz, que es convincente. Cuando el evangelio se predica en su esencia, hay una verdadera convicción en el corazón del pecador, porque el Espíritu Santo viene para convencernos de la realidad de nuestro pecado y la necesidad que necesitamos un Salvador. Ese es Jesús, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 8 del capítulo 2 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahora Él se va a referir a la iglesia de una manera directa, convincente. Y le va a decir, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué es aborrecer? Aborrecer es odiar, es no amar, es no gustar de la persona. En pocas palabras, es tener un corazón enraizado en la amargura, en la falta de perdón. Y dice la Escritura que si nosotros decimos que andamos en luz y aborrecemos a nuestro hermano, dice la Escritura que la verdad de Dios no está en nosotros. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces es una palabra que ahora está dirigida a la misma iglesia del Señor. Fíjese llamémoslo así, lo peligroso que es vivir con odios, con rencillas, con contiendas, aborreciéndonos los unos a los otros. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Ahora, cuando Jesús se refiere a los discípulos como yo os he amado a vosotros, Jesús lo está amando no solamente con sus virtudes, sino con sus defectos. Jesús lo está amando cuando ellos son fieles y cuando son infieles. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas,
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Escuche, podemos estar en el camino y seguir caminando de una manera ciega cuando no hay un verdadero amor en nosotros como hermanos los unos a los otros. Y esto es de mucho cuidado, porque muchas veces nosotros vemos, y eso lo podemos sentir, la hipocresía, las máscaras hoy. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Pero por dentro estamos ardiendo, aborreciendo a esa persona, hablando mal de esa persona, escarneciéndola. Escuche, eso es tinieblas, es no andar en luz. La Escritura nos enseña que nosotros debemos amarnos como Jesús nos amó a nosotros. Acuérdese que todos ellos en el huerto de Getsemaní lo abandonaron y Jesús los siguió amando igualmente. Pedro allá en el patio de la cárcel, dice la Escritura que lo negó 3 veces y Jesús lo siguió mirando con amor y misericordia. Lo siguió amando. A pesar de que Pedro lo había traicionado, lo había negado, le dijo: no lo conozco, nunca lo he visto, no sé quién es. Cuando comía con él del mismo plato. Tenía 3 años de ministerio con Jesús, de andar con él para arriba y para abajo, su círculo cerrado, Jacobo, Pedro y Juan. Y el Señor lo siguió amando de la misma manera, a tal punto que Pedro se aparta, vuelve atrás, y Jesús es quien lo va a buscar donde está él en la barca, todo el día pescando sin pescar nada. Entonces, de esa manera dice la Escritura que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, en una ocasión Pedro mismo le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Eso debo seguir amándolo. ¿Cuántas veces? Porque era 7 veces. Y dice Jesús: no es 7 veces, sino 70 veces 7. O sea que todo el tiempo debemos ¿qué? Perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, no importando nuestras diferencias, no importando nuestras posiciones de momento determinado, porque cada uno de nosotros tiene un momento determinado de mirar las cosas. Algunos podemos ver más allá de lo que otro ve. Hay cosas en las cuales en momentos determinados no entendemos y podemos no estar de acuerdo, pero seguimos siendo hermanos y seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Entonces déjeme decirle que el aborrecer a nuestro hermano, no amarlo, nos lleva a vivir en tinieblas y ciego. En el capítulo 4, versículo 7, Juan va a centrar su enseñanza en esto, en el amor de Dios. El versículo 7 del capítulo 4 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Escuche, él está ahora testificando de que Dios lo envió, o sea, Dios encarnado envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire, hay gente que peca contra nosotros y nosotros pecamos contra muchos. Algunos de nosotros no queremos pedir perdón, otros no quieren perdonar. Cristo ya pagó por nuestros pecados y nosotros no hemos sido capaces de perdonarnos nuestras ofensas. Ahora, en la regla de oro, el Señor le dice: perdonad vuestras ofensas, vuestros pecados, como yo os he perdonado a vosotros. Si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, Dios tampoco nos perdonará. O sea, aquí lo importante que es el amor de Dios en nuestra vida, y no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero, y Él ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu. El versículo 11 dice, el capítulo 4 de Primera de Juan: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire, cuando hay ofensas, cuando hay pecado de los unos con los otros, si verdaderamente hay un perdón y hay amor de Dios, dice la Escritura que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nuestra vida? Sino perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Miren, no podemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el amor del Padre derramado en nuestros corazones, si no es por el Espíritu de Dios. Por eso cuando venimos a Cristo, si hoy le hemos aceptado, le hemos reconocido, si caminamos con Él, es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos redarguye, que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Y dice que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ¿de qué está siendo testigo Juan ahora? Del Señor. Él está testificando. Y su testimonio va a contrarrestar las enseñanzas falsas de los gnósticos, que hablaban de Jesús no como Dios encarnado, sino como un espíritu. Algunas de las filosofías y religiones hablan de Jesús como un profeta más. De hecho, en Medio Oriente están convencidos que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que Jesús es uno de los profetas más. Ellos todavía siguen esperando al Mesías, al enviado. Juan está diciendo que Dios envió a su Hijo por propiciación para nuestros pecados. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, Juan tiene convincencia, es convincente en su mensaje, no titubea. Juan está convencido de la realidad de Jesús como nuestro Salvador, como el enviado, como el Mesías, como Dios en medio de nosotros. Y Juan en medio de su carta no va a titubear, va a hablar. Y habla de ese testimonio de Jesús como el Padre lo ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué es lo primero que se fractura entre nosotros cuando las relaciones se rompen? Mire, Él vino a restaurar las relaciones rotas, es lo que Juan está hablando. Juan está hablando que en Cristo Jesús el amor de Dios viene a restablecer las relaciones rotas. Y está hablando del aborrecer al mismo hermano con el lavado y regenerado por la sangre de Cristo. Y Él está diciendo que si nosotros le hemos conocido y permanecemos en Él, Dios permanecerá en nosotros. Y en esto se ha perfeccionado, versículo 17, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces fíjese, muchas veces nuestras actitudes y nuestro comportamiento hacia nuestros propios hermanos evidencian en nuestra vida que el amor de Dios no está en nosotros y nos convertimos en mentirosos.
No testificamos de la verdad, sino que testificamos mentiras. Y nosotros tenemos este mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Esta es una palabra muy diciente para nosotros en esta noche. Porque cuántas familias viven fracturadas en la misma casa. Años, días, meses sin hablarse, aborreciendo unos a otros. Y Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros. Yo creo que esta es una noche para reconciliarnos, para entender que el Evangelio tiene un mensaje veraz y que si el Evangelio trae cambios y trae transformación, nosotros somos los primeros que debemos ser cambiados y transformados por esta palabra. Debe haber una reconciliación hoy, desde ahora, en nosotros. Aquellos que estamos en contienda, en enojo, aquellos que tenemos falta de perdón y falta de reconocimiento de nuestros pecados, esta es la noche para hacerlo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que andamos en luz, entonces debemos amar a nuestro hermano. Y si hemos sido nosotros que hemos ofendido o nos han ofendido a nosotros, Jesús nos dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Y si Jesús nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados y nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofenden y han pecado contra nosotros? Yo creo que esta es una noche para que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, brille en nuestro hogar, brille en medio de nuestra comunidad. El mundo puede aborrecernos, pero nosotros debemos amar al mundo, porque si Dios amó al pecador, cuanto más nosotros que éramos pecadores en el mundo. Una palabra para reflexionar en esta noche. ¿Qué tan convincente está siendo el mensaje del Evangelio en tu vida? Para reconocer, número uno, que el mensaje que hemos oído y lo que hemos vivido, tú has tenido tu experiencia de cómo Dios tocó tu vida, transformó tu vida. No puedes hoy retroceder. Dios te ha dado evidencia y te ha dado de su espíritu. Ha llenado tu corazón con el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Debe de haber esa convicción en nosotros. Escuche, que hemos fallado, sí, reconozcámoslo. Reconocerlo es de hombres y mujeres que andan en luz. Reconocer nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nos llevará a vivir apegados a la luz del Señor. Y lo segundo, de amarnos los unos a los otros, yo creo que es noche para perdonarnos. Dejar de señalarnos, de cuestionarnos. Dejar de vivir hablando el uno del otro. ¿Sabe por qué? Porque ha sido regenerado y lavado por la misma sangre. Te lavó a ti y me lavó a mí. Es tiempo en esta noche de que el Evangelio empiece a surgir efecto en nuestra vida y se rompan esas cadenas de enemistades en medio de nuestros hermanos, de nuestra hermandad, en medio de la iglesia del Señor. Es tiempo para reflexionar en esta noche y reconocer que nuestro Salvador nos ama y nos ha perdonado. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje es convincente, es poderoso. Es más poderoso, Señor, y cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, Señor. Padre, en esta noche glorifícate en nuestras vidas. Padre, quebranta toda rencilla, toda enemistad, todo odio que haya en nuestros corazones los unos con los otros, Señor. Hoy tu palabra, Señor, se ha cortado toda enemistad, Señor, toda contienda, toda falsedad de piedad en esta hora caiga, Señor. Y podamos reconocer nuestra condición, Señor, delante de ti. Para, Señor, recibir perdón y restauración en nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a relacionarnos contigo, a vivir en luz, a entender, Señor, en estos tiempos
que fuimos llamados, Señor, a amarnos los unos a los otros. Basta ya de tanta amargura, de tanto odio y resentimiento en nuestros corazones. Usted y yo somos el pueblo de Dios, lavados y regenerados por su sangre, comprados por el mismo sacrificio en la cruz del Calvario. Si hablamos mal de nuestro hermano, estamos hablando mal de nosotros mismos. Somos el cuerpo de Cristo. Si hablamos mal de nuestro hermano, estamos hablando mal del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es tiempo hoy de reconciliarnos los unos con los otros. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en esas vidas que no te conocen aún, Señor. Que ellos puedan creer en ese sacrificio, Señor, que tú has hecho en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna. Señor, ayúdanos hoy a reflexionar en tu palabra y a reconocer, Señor, y a reconciliarnos los unos con los otros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, bendice la vida de mis hermanos, de cada amigo que se conecta y cada vecino, Señor, que ha escuchado esta palabra. Glorifícate en su vida. Ayúdale, Señor, en sus debilidades, en sus luchas. Padre, atráelos a ti, Señor, con cuerdas de amor. Dios, en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús les bendecimos. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Oramos por sus familias, por sus hogares, para que sean guardados, Señor, por el poder tuyo en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia que en esta hora se conecta, que recibe tu palabra. Glorifícate en sus vidas, Señor. Padre, trae convencimiento a través de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo, Señor. De reconocer, Señor, nuestra falta. Padre, de traer reconciliación, Señor, en medio de nosotros como iglesia, Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias en esta noche le damos a Dios por este tiempo. Les invitamos nuevamente el domingo 8 de la mañana, escuela dominical. Martes 7 de la noche y viernes 7 de la noche. Que el Señor les continúe bendiciendo.